Muere el 17 de diciembre de 1935 el general Juan Vicente Gómez. Había llegado al poder 27 años antes, cuando el enfermo y agotado don Cipriano Castro abandonó el país. Junto a la multitud que acudió al sepelio, 3 grandes amigos suyos asistirían conmovidos: los generales Tobías Uribe, Graciliano Jaimes y Félix Galaviz, todos oriundos de San Antonio del Táchira, a quienes sin duda les vendría a la memoria que cuando Ido Castro, el general, después de encargarse de la presidencia, los reunió en su casa y aunque jamás bebía licor, aquel día brindó con brandy. Ya hemos llegado. Y ahora, hasta la muerte. Cumplió con esta escalofriante afirmación. Con él Venezuela se mantuvo unida, pagó la deuda externa, creó la escuela militar y la industria petrolera. Fue llamado el pacificador, el fundador de la paz. Gobernó implacablemente, redujo a sus enemigos ya sea por la muerte, por la cárcel, por el exilio o el terror. Por eso lo llamaron el tirano, el dictador, el bagre. El día de la muerte de Gómez fue un gran silencio. Siempre nos reuníamos grupos a comentar la noticia que circulaba siempre en voz muy baja. Gómez está enfermo, Gómez se está muriendo. Y la gran pregunta de todas las casas: ¿qué pasará en Venezuela a la muerte de Gómez? Los estudiantes vivíamos en la calle. La muerte del general Gómez determinó a lo largo de esos días y todo el año siguiente que cerráramos los libros. Eso fue un año en que la política, la agitación política invadió la universidad, los liceos, las calles, y nadie en la universidad pensó en los exámenes. Nosotros estábamos en la calle viendo, oyendo, tomando parte. Estábamos conociendo una Venezuela totalmente distinta. Yo nací en el año 16. Pero el signo del siglo XX es la paz política. Porque en el año 1903, con la batalla de Ciudad Bolívar, terminó un periodo de guerra civil que había empezado en 1812. La independencia, luego la guerra federal, luego la revolución reivindicadora, la revolución legalista, la revolución restauradora y la revolución libertadora. Es decir, durante un siglo el venezolano había vivido en los campamentos. Mi infancia transcurrió en el paisaje, para mí, maravilloso de los Andes. Por el cielo, por el verde de las montañas, que yo aprendí desde muy pequeño a ver las distintas tonalidades que en la vegetación andina tiene el verde, desde el verde negro hasta el verde blanco, si se pudiera decir. Eran ciudades y pueblos situados dentro del bosque que producía el café, del bosque que producía más allá todo lo que la mesa diaria necesitaba: las papas, las yucas, las alberjas, las cebollas. Mi madre era educadora, mi padre era periodista. Por eso yo he dicho más de una vez
que vine, me sorprendió la vida, me di cuenta, entre una escuela y una imprenta, eso no es invento mío. Mi padre dirigía el periódico de la localidad. Mi madre la primera escuela de mujeres de la localidad. Naturalmente, aprendí a leer muy pronto, aprendí a escribir y luego en una forma normal fui perfeccionándome de acuerdo con las necesidades de la escuela primaria en ese conocimiento. Y yo llegué a ser a los 11 años de edad, sin ser ningún prodigio, un niño corriente, ya. Como sabía, había aprendido ortografía. Fui corrector de pruebas de ese periodo. Eso es normal. Sí. Cuando fui a la escuela de don Carlos Rangel Lamo, ya en quinto grado, fundé un periodiquito de 4 páginas, que el editor del Pueblo, que no era mi padre, era otro, don Arquímedes Cortés, me imprimía gratuitamente. Así pasó. Tuve al final de la escuela y en los 2 primeros años de bachillerato como maestro a Carlos Rangel Lamo. Era un intelectual vigilado por Eustoquio Gómez porque escribía en los periódicos y Eustoquio Gómez decía que en las líneas de Rangel Lamo siempre había un ataque al gobierno. Fue el primero que explicó en aquella región el año 17, 18, qué era la revolución soviética. Y era un hombre de permanente información, pues traía libros a su costo de España y Francia directamente. Siempre nos explicaba, nos decía que había 2 Venezuelas, la Venezuela del atropello y de la barbarie y la Venezuela de la libertad. Y siempre nos elogiaba lo mismo a Pío Gil que a los grandes luchadores que estaban en el destierro. En fin, terminó diciendo lo siguiente. Él nos dijo: los compromisos de los jóvenes son con el futuro. Él me enseñó a respetar y amar la libertad. El Táchira, junto con el estado Zulia y el departamento norte de Santander de Colombia, para hacerlo más claro, Cúcuta, desde 1860 habían creado un triángulo económico basado en la gran producción de café, cafetalera del Táchira y de la antigua provincia de Pamplona, es decir, del departamento norte de Santander. ¿Quién manejaba esa unidad económica? El capital alemán que formaba la primera fuerza en el comercio de exportación de Venezuela. Los 2 grandes factores positivos que permiten el desarrollo de la sociedad son la paz política, que permite a la sociedad estabilizarse, crecer, y el petróleo. Es que la historia de la explotación de los recursos petroleros venezolanos empieza en manos venezolanas, con capital venezolano,
y aun cuando parezca imposible, con técnica de venezolano. Rafael Rincones estuvo en Estados Unidos 2 años junto al inventor de los taladros, aprendió la técnica y vino con el primer taladro petrolero norteamericano que salía de Estados Unidos para un país latinoamericano. Esa maquinaria entró por Cúcuta, Maracaibo, Río, Catatumbo, Zulia, Cúcuta. Bueno, de San Cristóbal a Caracas el año 34 era una excursión de exploradores. Era una larga carretera de tierra que pasaba por altura, páramos largos, pantanos en Trujillo. Había una parte de esa carretera que era por el cauce de una quebrada, Garora, Barquisimeto, 5 días. En el tercer día, cuando llegamos a Barquisimeto, nos dijeron no pueden pasar al centro. El centro era Yaracuyo, Palenque, porque son las 5 de la tarde. Vayan a la jefatura. Allí nos bajaron la maleta. Yo llevaba todos los libros en que iba a estudiar. El jefe civil, coronel Becerra, me dijo, abrí eso. Lo abrí. Y me dijo, ¿qué es eso? Le dije, los libros. ¿Los libros de qué? Libros para estudiar. Y entonces me mira y me dice, con estas palabras, las repito, te vas a meter toda esa vaina en la cabeza. Le digo, yo, sí. Me dijo, mira, yo no he leído. Déjale algo a la vida. Pero cuando llegamos, llama, o sea, aplaudieron los del autobús, aplausos. Le pregunté yo a una señora que dice, ¿por qué aplauden? Me dice, mire el mar. Claro, los andinos no habíamos visto el mar. Era para nosotros, sí, un espectáculo gigante, el mar. Ya hacia Aragua pasó una media hora, volvieron a aplaudir y alegría en los rostros. Yo, como venía por primera vez, le digo, ¿y qué pasa? Me dice, el macada. En ese tiempo no se decía el asfalto de la carretera, porque el método era con cemento y lo había inventado un norteamericano apellido Macada. Y la gente, para hablar del piso de cemento, no de asfalto, de las carreteras, decían el Macada. Y después de haber estado 4 días tragando tierra, comiendo tierra, empezar a correr sobre aquella superficie lisa, ¿veis? Era entrar a otro mundo. En el siglo XIX, la gente se iba tras un caudillo porque iba a tomar a Caracas. El Libertador tomó a Caracas el año 13. Falcón, la guerra federal, entró triunfante a Caracas. Crespo, el general Castro, todo el mundo. Todos tomamos a Caracas, todos. Además que es un misterio
es el centro de gravedad del país, de todas las actividades durante todo eso. Por eso la provincia de Caracas, antes de que estuviera constituida Venezuela, fue siempre el centro de gravedad del mundo que luego Carlos III juntó Oriente, Occidente, allá. Sí. El año 99, los caraqueños decían los andinos, pero esta fue una invasión de tachirenses quienes acompañaron a Cipriano Castro en su empresa del 23 de mayo de 1899. Fueron en su totalidad tachirenses. Solo venían en el Estado Mayor 3 personas que no eran de la región: Joaquín Garrido, aragüeño, el general Balbuena, zuliano, y el general Benjamín Ruiz, colombiano. Venía también entre la oficialidad Graciano Castro, que no era familia de Cipriano Castro, era zuliano. El venezolano había olvidado la vida del cultivo de la tierra, del comercio, de la educación, porque las levas o reclutas se llevaban gente de todas las regiones del país, a los más jóvenes. De tal manera que el año 3, cuando Juan Vicente Gómez gana la batalla de Ciudad Bolívar y se rinde el ejército oriental del general Rolando, empieza una nueva era en Venezuela. Poder vivir la familia con la seguridad de que una recluta no se llevaba al marido y a la vaca. Cuando tanto el presidente Andrade como los periódicos de Caracas, el 24 o 25 de mayo, recibieron la noticia que el 23 de mayo de 1899, el general Cipriano Castro había atravesado la frontera y emprendía la revolución liberal restauradora. No era ninguna sorpresa. Cipriano Castro había hecho toda la política que se exige para llegar a ser un hombre de importancia en un país. Cuando se alza en armas el 92, Joaquín Crespo, el presidente Enduesa Palacio lo manda al Táchira, toma al Táchira, que estaba en manos de la revolución crespista, pero cuando va a avanzar sobre Mérida, expulsan del país los militares a Anduesa Palacio. Son 7 años de exilio junto con Juan Vicente Gómez. En el exilio mantiene relaciones con todo el liberalismo amarillo anticrespista y es una figura, por lo tanto, conocida como militar al servicio del liberalismo amarillo, como gobernador de la sección Táchira, como diputado al Congreso y como jefe de una expedición al Táchira. Es por lo tanto un hombre que tenía formación política y militar y por su edad y por la audacia de su empeño encabezó esta rebelión al morir Joaquín Crespo.
Vicente Gómez era una cosa inasible, era algo más que un presidente. En los Andes, cuando yo era niño, oía cuando se hablaba de el general era Gómez, el resto era el general Ramírez, el general Rosales, el general Chacón. Y la gente marchaba a hablar con el general, a pedirle favores al general. Pero para las juventudes era un mundo remoto. Y una tarde estoy con un señor de apellido Urbina, también andino, en la esquina, 2 cuadras del Palacio de Miraflores. Y de pronto me dice, pero sin dirigirse a mí así, sino hablando, no se mueva y quítese el sombrero. Yo acabé de llegar, toda Venezuela usaba sombrero. Y de pronto me dice, mire y salude. Cuando yo veo sobre mí, que venía así, no es sobre mí, sino todavía la veo, es una limoncina que para mí, ella, no es que tenía la limoncina, sino que la veo todavía con un carro de 5 metros, 10 metros, negro. Y en el fondo, un anciano impecablemente vestido de militar, que hacía así, saludaba. Era Juan Vicente Gómez. Cruzó hacia el paraíso. Entonces me dijo Urbina, va a oír música y a saludar gente. Eso era el pabellón del hipódromo. No podía ser gomecista por una cosa, porque la vida política no existía en Venezuela y mal podía un estudiante ir a buscar cargos, ir a buscar posiciones, ir a tomar una posición frente a una situación consolidada y que respondía a otro estilo de pensamiento y de gobierno. Ninguna tachirense en mi edad podía ser gomecista. Gomecista en ese momento era una posición tomada. Y ese régimen, como todos los de su tiempo en América, preferían siempre agentes que sobrepasaban los 30 años de edad. Ni el régimen venezolano de la dictadura, ni tampoco regímenes democráticos como Colombia, llamaban a la gente joven a servir. No. Lo que después fue la gran bandera del mundo, la juventud, era una tacha. Lo que no han querido entender los historiadores venezolanos es que el Táchira era una sociedad profundamente dividida. Claro que Miguel Otero, Rómulo Gallego despacharon la cosa cubriendo la región con un manto. No, la mitad de la asociación de la sociedad venezolana estaba en el exilio. Los castristas, que eran centenarios, los liberales amarillos. Esa es la región donde el liberalismo amarillo se mantuvo en el campo hasta 1931, en que esos campesinos acompañaron en una invasión a Juan Pablo Peñalosa, que tenía 82 años de edad. En el resto del país no se vio eso. Y del otro lado,
junto con los liberales amarillos de Peñalosa, con los castristas, estaban otras personalidades como Manuel Antonio Pulido Méndez, Manuel Felipe Rugeles, Roberto Oliver Sara, intelectuales, escritores, filósofos, que no eran, de tal manera que esa simplificación de la posición tachirense no se puede hacer si se examinan los archivos de la historia. Uno de los cargos que se hace contra los gobernantes tachirenses es que inventaron la rotunda. La rotunda viene de la colonia y continuó bajo los sucesivos gobiernos conservadores y liberales. Los tormentos se realizaban no solamente en la rotunda, sino en las cárceles de las ciudades venezolanas. Era un método de violencia porque el signo de Venezuela de todos los tiempos ha sido la violencia y no hay gobierno que no la haya ejercido. Todo el siglo XIX fue un siglo de rotundas, de castillos. Un héroe de la independencia, el expresidente de la República, José Gregorio Monagas, murió en el castillo de San Carlos con grandes alaridos porque tenía un cáncer en los encías y lo dejaron morir. Y también los Monagas llevaron sus enemigos, igual que el doctor y general Antonio Guzmán Blanco. Para el muchacho de 20 años, de 18 años, el traje civil de los Contreras tiene mucha importancia para todos los de aquella generación, porque era como un puente, nos podíamos acercar no a él, sino a ver cómo era la política que había dejado de ser un misterio. Yo estuve siempre muy cerca de Rómulo Betancourt, preguntando, muy cerca de Jovito Villalba, que era el líder estudiantil de la época. Betancourt, Leoni, Machado, Irazábal eran políticos. Jovito era político, pero emergía como el líder estudiantil de toda la universidad, que era el centro de gravedad político, porque la Federación de Estudiantes de Venezuela, yo fui uno de los encargados de la revista FEP, en la federación, en el local de la federación de Palma Miracielo, en un local los primeros días despachaba Leoni, Dáscoli, en el otro Carlos Irazábal, Rodolfo Quintero. De ahí surgieron los dos partidos, Orbe y el Partido Republicano Popular, de ese local. Ciudadano presidente, el resultado de la elección ha sido el siguiente. General Isaías Medina A, 120 votos. Don Rómulo Gallego, 13 votos. El elegido por el Congreso es Isaías Medina Angarita. Yo era reportero de Últimas Noticias. Lo conocí. Era una persona amable, inteligente, culta, de una excelente conversación. Me distinguió diciéndome siempre: la señorita Regina, tu madre antes de casarse, nos enseñó a un grupo de 5 niñitos las letras, entre ellos estaba yo.
18 de octubre me llaman del periódico Al Mediodía y me dicen, hay tiros en los cuarteles. Era un hecho trascendental, porque desde 1928 no había alzamiento en los cuarteles. Me vine y me dirigí a Miraflores porque me dijeron, están peleando en el cuartel San Carlos y en Miraflores. Cuando llegué a la esquina de Bolero, un teniente, que después llegó a coronel, Olivero, me dijo, no siga, porque si llega a la esquina de Miraflores lo detienen. Le pregunto yo por qué. Me dice el teniente, porque estamos alzados. Le pregunto, ¿con quién se alzaron? Me dijo, yo no sé, pero estamos alzados. El año 48 se realizó en Venezuela el primer gran festival del folclore nacional. El maestro Liscano congregó gente de Río Chico, de La Guajira, del Tocuyo, del Apure, de los Andes, en un espectáculo maravilloso de la presencia de ritos, bailes y canciones. Una muestra magnífica de la cultura popular, de las manifestaciones espontáneas de las comunidades campesinas. Lamentablemente, eso se va quedando atrás y se va borrando. Es curioso ese comportamiento nuestro. Para nadie fue una sorpresa porque eso se esperaba. El 19 de octubre de 1945 se dividió el movimiento llamado Revolución de Octubre, que derrocó al presidente Medina, porque quienes van a ser las figuras más importantes en las décadas siguientes, Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, esa noche del 19 se separan. Pérez Jiménez alegando que no podía formar parte de la Junta porque estuvo preso mientras la batalla de un día se desarrollaba, se atrincheró en el Estado Mayor en compañía de Julio César Vargas. Quienes ayudaron a tumbar a Gallegos y al sistema fueron los partidos, por el sectarismo implacable de Acción Democrática y por la ferocidad en la oposición de Jóbito Villalba y Rafael Caldera. Eran hermanos enemigos, acuérdense. La prensa, las manifestaciones, los tumultos diarios. Esa es una historia de 8 meses que hay que volver a contarlo. Cuando en enero del 58 empiezan las crisis militares y se empieza a descuadernar el perejimenismo, se reúnen en Nueva York Betancourt, Villalba y Caldera. Sí. No podemos seguir en este juego, este es el destino de Venezuela. Si las ideas son la democracia, con diferencia, si los programas más o menos coinciden, y si el enemigo es el militarismo autocrático de siempre, porque estamos desunidos. Esa fue la base del pacto de Puerto Rico. Y entonces a Betancourt le toca aplicar ese acuerdo. Cuando él me llama, a
fines de diciembre del 58 para ofrecerme la Secretaría General de la Presidencia. Me dice lo siguiente: el periodo de ensayo de la democracia terminó. Vamos a hacer un gobierno. Yo tengo 20 años en el exilio, 8 con Juan Vicente Gómez, 2 con López Contreras, 10 con Pérez Jiménez. El Calvo Villalba, lo mismo, pero 8 años con un par de grillos en los tobillos, en el castillo, pero 20 años. Raúl Leoni también. No. Ya el exilio terminó. Vamos a gobernar. Pero hay que gobernar con todo. Nuestro error fue el sectarismo de esos 3 años. Venezuela no permite que un grupo gobierne solo. ¿Usted qué va a hacer al Senado? Usted tiene un sector de amistades que no son mis amigos. Converse con ellos, porque tenemos que hacer una empresa nacional de entendimiento. Los enemigos están vivos, así que no podemos. Conozco mucha gente que no me quiere a mí. Por ejemplo, un sector de sus paisanos regionales. No sé por qué. Yo en 1931 escribí un libro, Con quién estamos y contra quién estamos, en donde decía que el comunismo era una acción, una empresa nacional de clases, porque se iban a culpar únicamente al pueblo tachirense. Bueno, sin embargo, y hay mucha gente de esa región en el ejército, en la iglesia, son amigos suyos. Además, hay que establecer permanentes relaciones con el sector marxista que está en los sindicatos, Eloy Torres, Rodolfo Quintero. De tal manera que me dijo lo siguiente: para escribir discursos, nadie me los ha escrito y nadie me los va a escribir. Los escribo yo y me ha ido muy bien con mi estilismo. En cuanto a las cartas, tenemos buenas secretarias. Ahí están las Morín. Así que la tarea a que lo invito es una tarea política. Y esa fue la que yo desarrollé en los 5 años. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 Fue una influencia latinoamericana, porque cuando había aquí guerrillas que hacían la guerra y para las cuales Fidel Castro mandaba armamento y militares, entre ellos el general Ochoa, que era capitán, y que después de su epopeya de Etiopía y Angola fusila, lo que hubo fue guerra, que Betancur nos atacó. No, hubo guerra. Fidel Castro es el personaje latinoamericano del siglo XX que ha marcado mayores influencias en la vida política venezolana. Recuerdo que el año 1958, cuando estaba Fidel Castro en la sierra y no se sabía si era comunista o conservador o fascista, se recogía dinero y había una emisora radial que transmitía
a la emisora de la Sierra Maestra. Y se dice que el gobierno de entonces, presidido por el almirante Larrazábal, envió aviones a la Sierra Maestra con armamento. Fuera cierto o no, quedó la leyenda. ¿Tú no te arrepentiste nunca, Ramón Velázquez, de las consecuencias que nos deparó nuestra lucha contra Pérez Jiménez? Sí valía la pena, sobre todo en la edad en que estábamos él y yo, porque si en ese tiempo no se enfrenta uno a eso, ¿para cuándo lo deja? No, además teníamos objetivos ideológicos, no éramos marxistas, pero sí éramos socialistas. Y sí teníamos una clara concepción de las tesis que queríamos aplicar y teníamos una clara noción de lo que era Venezuela. Ahora yo le voy a decir una cosa, la resistencia contra el general Pérez Jiménez, la resistencia activa, no llegó. Éramos un grupo muy calificado de Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela. A partir del 1952, Unión Republicana Democrática y COPEI. Pero fuera de ese grupo, un porcentaje mínimo de los llamados independientes. No es que el país se entregara a Pérez Jiménez, no. Es que, como dice Oscar Llanes en su libro sobre esos 50 años, la gente decidió trabajar, callar y gozar o dormir. Presidente Velázquez, hay una cuestión que siempre me lee usted. En la mañana usted llegaba y hablaba con todos nosotros, una generación de periodistas jóvenes, y por la tarde atendía a todos aquellos que venían de los Andes a plantearle los problemas. Usted era el hombre historiador, era el hombre político, era el periodista. ¿Cómo lograba usted que todas esas cosas fluyeran en un momento tan difícil de la política y de su propia profesión? Yo aprendí del doctor Buenaventura Jaimes y lo apliqué siempre. Él era profesor muy calificado en el liceo, pero en la mañana manejaba una cooperativa. Entonces yo lo buscaba porque era hombre de mucha ilustración y de mucha conversación. Y era dadivoso con los jóvenes, contaba cosas. Y entonces un día lo fui a buscar a la cooperativa. Y me dijo lo siguiente: estoy cerrando esto, ya trabajé desde las 8, eran las 11. Ahora me cierro yo. Viendo la situación actual, doctor Velázquez, a mí me da la impresión de que José Tadeo Monagas no se hubiera muerto, de que Juan Vicente Gómez no se hubiera muerto, que hubiese ocurrido únicamente la muerte física, pero no otra que es muy importante para que de verdad la historia produzca cadáveres. También siento como si las montoneras que seguían a los caudillos en el siglo XIX estuvieran vivitas y coleando. ¿Qué opina usted, don Ramón, como historiador y como político? Es una pregunta, o mejor un planteamiento, que responde a una situación venezolana, a una situación latinoamericana. Y encontré una frase de Carlos Fuentes
que es una respuesta. En América Latina, en nuestros países, las realidades históricas coexisten, no desaparecen. Y esa coexistencia de las realidades históricas nos llega a vivir dentro de un tiempo de agonía permanente. No busqué esta dignidad. Pensé mucho antes de aceptar este reto histórico, pero ante la gravedad del momento que vive el país, no rehuí el encargo. Prefiero que se me juzgue más por mis obras que por mis promesas. Yo quisiera preguntarle, para conocimiento de los venezolanos, si usted hubiera sabido antes de la selección suya como presidente para ese breve periodo que Acción Democrática y COPEI no iban a participar activamente en su gobierno, ¿usted hubiera aceptado esa responsabilidad? Si hubiera aceptado, como acepté, porque medité mucho la respuesta, me sentía capaz para hacerlo. Tenía una larga experiencia de la vida venezolana, de la vida política. Y pensé que podía prestar un servicio en momentos tan trascendental en que los partidos políticos se estaban viniendo abajo. Acepté por esa razón. Y les dije una cosa a Curiel, a Pedro Paré Montesinos, que está fallecido, Alfaro. Como Venezuela es un circo viejo, ustedes han buscado un viejo maromero para que camine por la cuerda floja, pero se han combinado Pedro y José para quitarme el telón de protección, pero no me voy a matar, y no me maté. Mirando como historiador su propia vida, ¿de qué cosa se arrepiente usted de haber hecho y de qué cosas se arrepiente de no haber hecho? De no haber hecho, ¿de qué me arrepiento yo de no haber hecho fundar un partido? Yo me arrepiento de no haber fundado un partido. La caricatura refleja lo que una fotografía no dice. Es un poco rayos X. Por ejemplo, yo he dicho mucho que tenemos un genio que se llama León Zapata, que tiene 40 años de estar escribiendo el mejor editorial todos los días. Esas caricaturas son un editorial. Doctor Velázquez,
Usted ha dirigido periódicos y colaborado en periódicos venezolanos en circunstancias realmente difíciles. Las circunstancias de la prensa siempre son difíciles, pero aquellas por las cuales pasaba El Nacional y toda la prensa venezolana cuando usted lo dirigió en la primera oportunidad han sido de las más difíciles por las que ha atravesado el periodismo venezolano y la libertad de expresión, lógicamente. En las circunstancias actuales, ¿cuál cree usted que debe ser la conducta de los periodistas venezolanos? ¿Cuál cree usted que debe ser la orientación por la cual de alguna manera se rija el periodismo venezolano? Y aunque todos seamos un poco enemigos de cualquier género de pronóstico, ¿cómo cree usted que va a ser el futuro inmediato del periodismo venezolano y cuál debe ser la conducta de nosotros, los que estamos en los periódicos? Es llenar el vacío que en Venezuela, después de la crisis del 99, han dejado los dirigentes políticos nacionales. Porque la democracia venezolana ha debido presentar el 98 una gran figura que los uniera a todos. No, presentó a Irene Sanz y a Alfaro Ucero, que tenía el 7% del impuesto. Es que vendrá tiempo cercano en que hay que enjuiciar esa situación toda. ¿Por qué llegamos al 99? Eso tiene antecedentes visibles en lo económico y en lo político, en el manejo del Estado. Punto. Bueno, Ramón Velázquez es un venezolano del siglo XX, con todas los defectos, virtudes y dudas y alegría que tuvimos los millones que nacimos, crecimos y vivimos en esta tierra. De los Andes, del Táchira, de la provincia más remota. Lo que siempre he hecho es trabajar, estudiar y tratar de relacionarme con el mundo que me rodea. Lo leí en una tarjeta en función de una cosa hermosa. Fulano de tal marchó hacia la eternidad. Una actitud natural en hombre, en ser normal. La mejor palabra del mundo. Es un estado normal no solamente frente al fracaso, siempre a frustraciones de sueños que se han tenido. Una defensa del débil. El sueño y la muerte. El sueño de muchos, la muerte de muchos. Es difícil escoger porque son la filosofía de la vida, son tantos. O son la creación necesaria. Pero yo soy un bolerista y yo tengo otra cosa que me dicen que por qué, que es la música caribe colombiana. Noche de Ronda, por ejemplo.
Dios existe, es una concepción que compartimos miles. Para simplificar en una palabra, el comienzo y proceso de creación. Los mejores. Nunca Venezuela ha estado a las puertas de un gran periodo de su historia. Todo este fenómeno que viene, esta gran crisis, la más larga de la historia, que empieza con el Viernes Negro, que desajustó la estabilidad social, emocional, de futuro de la sociedad, porque empezó la declinación del poder de su moneda, el desastre de los partidos políticos que no llevan candidato el 98, y todo este volcamiento de la sociedad venezolana a la calle, unos y otros, todos. Este discutir los problemas en interminables foros, en los medios de comunicación, en las universidades, en las casas de familia. Haber convertido la Constitución por parte de la oposición en el libro más leído, más el hecho de que la gente se ponga a oír con sana paciencia a Escarrá, a Musi, a Ayala Corao, y que a las 2 de la mañana la gente esté oyendo esas cosas en repeticiones. Nunca lo ha habido en Venezuela, porque los partidos no llegaban al pueblo. Ahora está la democracia en la calle, eso. Uno y otro, no se puede dividir el país. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida,